8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Un día para celebrar, no creo. Ya he hablado de las cifras de violencia contra la mujer en diferentes ámbitos, en el ámbito laboral, profesional, el acoso sexual, pero el acoso callejero, de la violencia de género expresada en cifras espantosas de feminicidios, de números de denuncias por agresiones físicas, por agresiones psicológicas, por agresiones sexuales. He hablado de las cifras que victimizan a las niñas, ¿no? Niñas que se convierten en madres siendo niñas, ¿no es cierto? Y obligadas a convertirse en madres por un sistema que las revictimiza, porque luego de una violación de la que resultan embarazadas, las obligan a convertirse en madres a edades tan tempranas como 10, 11, 12 años. Y esta tarde vamos a hablar de este tema porque los operadores de justicia empiezan desde el momento en que una mujer intenta poner una denuncia en una comisaría hasta que el caso llega al Poder Judicial en busca de castigo para sus agresores, son una parte fundamental para abordar este tema que arrincona a las mujeres. Entonces nos acompaña esta tarde la doctora María Vidal La Rosa Sánchez. Ella es presidenta de la Corte Superior de Justicia de Lima, que está en una campaña muy interesante con el lema "La información es la vacuna contra la violencia". Qué cierto, qué necesario, qué real. ¿Cómo está, doctora? Bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Gracias por la invitación. Aprovecho en saludarte por el Día Internacional de la Mujer. Igualmente, un saludo extensivo a todas las mujeres del Perú y del mundo entero. Gracias por acompañarnos esta tarde. Aplaudo este lema: la información es la vacuna contra la violencia. Información oportuna que debiera empezar desde las escuelas, con una educación con enfoque de género. Pero hablemos de las cifras que maneja el Poder Judicial del que usted es parte. Digamos, tengo entendido que el 75% de las mujeres, en diferentes encuestas que se hacen, pero podemos hablar que la mayoría de mujeres en el Perú ha sido víctima de algún tipo de violencia en su contra, ya sea física, ya sea sexual, ya sea agresión psicológica, ya sea por acoso sexual callejero o acoso sexual laboral. En diferentes ámbitos hemos sido víctimas alguna vez de estas agresiones y muchas veces pasa que no sabemos identificar si he sido víctima o no de una agresión, salvo que sea algo tan grave y severo como los tocamientos indebidos o la violación, pero por ejemplo el acoso laboral, y no sabemos identificar porque no tenemos la información, porque no se difunde, porque no se habla de eso. En efecto, Pamela, consideramos nosotros que lo básico y lo fundamental es empezar por brindar una información para que todas las mujeres desde niñas, desde el colegio, sepan qué significa ser violentadas, ya sea de una forma de acoso laboral, violentadas psicológicamente, económicamente. Por eso es que en nuestra Corte estamos implementando esta política de gestión para nosotros salir a la comunidad, dar información desde los colegios, universidades, distintos distritos. Ya hemos empezado en una feria en la Municipalidad de Lima el día de ayer. Este sábado hemos sido invitados por la Municipalidad de Lince. También vamos a brindar información y ya tenemos una serie de cronograma respecto a dónde vamos a ir a cada colegio para que nuestras juezas, nuestras servidoras, funcionarias informen de estos derechos, de esta situación tan penosa que se da en nuestra sociedad. También un dato importante es que está incrementándose lo que es la violencia, no solamente la violencia física, el acoso como tú has mencionado, sino también la violencia psicológica. Hay datos muy importantes que esto viene en aumento, inclusive la violencia económica también. Ok, hablemos de los casos que llegan a judicializarse, porque las cifras que tenemos siempre son un subregistro. Muchas mujeres simplemente deciden no denunciar, continúan conviviendo con sus victimarios, porque a veces llegan a la comisaría a sentar la denuncia y pasa que no hay suficientes policías para garantizar esas garantías, ¿no? O sea, las garantías personales que se les extiende a la mujer. O sea, cada mujer debería tener un policía a su disposición para que vigile que el agresor no vuelva a la casa, ¿no es cierto?, a seguir victimizándola. Muchas no denuncian porque piensan que van a ser juzgadas y que les dirán, como en algún momento
a los padres, por ejemplo, de Solciré Rodríguez, que murió descuartizada, ya va a aparecer cuando sentaron la denuncia por desaparición o intentaron hacerlo. Se le habrá calentado la cabeza, seguramente se fue con su enamorado. Todo eso disuade a la mujer que es víctima de ir y sentar la denuncia, y entonces hablamos de un subregistro. Exacto, hay un subregistro porque muchas mujeres no se atreven a denunciar. El tema del acoso laboral también, como tú mencionabas, un 4%, de acuerdo a las estadísticas, es el que formula alguna denuncia, muchas veces por temor al que dirán, a perder el trabajo, a que no sean lo suficientemente atendidas, que no se les crea. Esto nosotros, creo, como operadores de justicia, debemos de enfrentar e informar y velar porque los derechos se cumplan. Nosotros somos los primeros, ¿no?, en estar totalmente conscientes de que hay mucha expectativa de la ciudadanía. Entonces, nuestra política va orientada a que efectivamente informar a la población, pero una vez detectado y individualizado el presunto autor de estos hechos tan graves, sea drásticamente sancionado. Estamos también nosotros dando mucho énfasis a lo que es el botón de pánico. ¿No? Vamos a trabajar con distintos municipios para que efectivamente este botón de pánico surta el efecto por el cual fue creado, porque hemos tenido muchos casos cuyas cifras se nos han alcanzado, en que en algunos determinados casos se ha determinado para que el botón de pánico funcione y sin embargo las entidades correspondientes, policía o los serenazgos no han acudido, y esto es muy grave. Entonces nosotros también estamos entablando las conversaciones, coordinando con los municipios para que esto sea efectivo, y así cada mujer que tenga un mandato judicial en el cual se disponga que se le restricciones de acercamiento. Sí, exacto, pero que a su vez se le incluya dentro de su celular lo que se denomina el botón de pánico, pues se sienta más segura y que este botón de pánico sea efectivo, claro, realmente, ¿no? Correcto. Eso es lo que queremos también. De los casos de violencia de diverso índole sexual, psicológica, agresión verbal, económica, de los casos que llegan al Poder Judicial, ¿cuántos terminan con una sentencia efectiva? Sí, mire, en lo que es violencia nosotros tenemos 9 juzgados, de los cuales su gran mayoría ya ellos tienen una resolución, y tenemos las cifras de unos 300 expedientes de los 300.000 que se han denunciado durante el año pasado, por ejemplo, que están pendientes de calificar. Pero esto es porque diariamente hay ingresos. Nos llegan los ingresos ya sea del CEN o las denuncias directas. Entonces el juez tiene un plazo máximo de pronunciarse a los 3 días. Si es un evento muy grave, tiene solo 24 horas. Es decir, el Poder Judicial tiene que dar una respuesta efectiva, contundente, en un plazo muy corto. Correcto. ¿Se han incrementado con el paso de los años? La sensación es que sí, las cifras nos dicen que sí, pero mirando las que tienen en el Poder Judicial, las denuncias por agresiones, agresión sexual, agresión psicológica, física, ¿se han incrementado? Sí, también se han incrementado. Definitivamente hay un incremento, ¿no? Y yo creo que acá la sociedad, nosotros como autoridad, tanto la policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial, tenemos que coordinar decididamente para frenar esta situación, porque las cifras van en aumento y esto definitivamente no nos hace bien como sociedad ni a las mujeres. Y en los casos de agresiones, principalmente las denunciantes son mujeres, o sea, no podemos negar que seguramente habrán casos de hombres que denuncian agresiones, pero la población más vulnerable son niñas, adolescentes y mujeres adultas, ¿no? En efecto, las más vulnerables son las niñas, adolescentes, las mujeres adultas también. Hay un mínimo registro de varones, es muy mínimo. En su gran mayoría, el 90%, 95% es mujer. Son mujeres. Sí. Correcto. Sobre el subregistro, ¿qué invocación debemos hacer, como usted dice, a los operadores de justicia? Todo empieza en una comisaría, ¿no es cierto? Quizás un trabajo de sensibilización, y más que de sensibilización, de protocolos de actuación frente a una mujer que va y denuncia. Sí, bueno, tenemos una ley, ¿no? Y también presuntamente hay
el protocolo, pero yo creo que nos falta... Pero no, claro, no se aplica. De pronto, claro, nos falta de que este protocolo se aplique, que las entidades que estamos involucradas en este tema, pues seamos conscientes y demos una respuesta contundente, ¿no? Básico es la educación, básico es la información, porque todas las mujeres tienen el derecho, ¿no?, de informar, de denunciar cualquier acto de violencia, sea psicológica, económica, física, acoso laboral. No tengan temor, deben de denunciar estos hechos y hacer valer sus derechos. Entiendo que en el circuito donde que usted preside, doctora, hay más de 300 jueces mujeres, ¿correcto? 291 para ser exactas. 291 mujeres. Exacto. ¿Podemos hablar de que ya hay, digamos, paridad de género en el Poder Judicial o todavía no alcanzamos esa situación ideal? Aún no alcanzamos de pronto en los estamentos más altos, ¿no? Yeah. Aún, pero estamos en camino a... Trabajando en eso, en el tema de la paridad. Cada 48 horas, esta es una cifra dramática, muere una mujer por violencia de género en el Perú. Cada 48 horas. Perú es un país donde la mujer está absolutamente en desventaja por un tema de machismo. Exacto, exacto. Y yo creo que este machismo también parte en muchos casos desde el hogar, ¿no? Son ya pensamientos que vienen de tiempo atrás, los propios padres, ¿no? En temas tan simples como dale el mejor plato a tu hermano o dale... El hijo sale a jugar pelota, exacto, la hija se queda lavando los platos. La hija es la que tiene que lavar los platos, limpiar, atender. Y esto no debiera ser así, ¿no? Falta afianzar, incentivar la cultura, ¿no?, hacia todos y todas, para que sepamos realmente que somos iguales y que no podemos nosotros estar difundiendo estas ideas porque a lo largo nos van a generar problemas como los estamos viendo, ¿no? Y en esa línea va esta iniciativa que están teniendo de hacer charlas informativas en escuelas, en municipalidades, que me parece fabuloso. ¿Cómo encontró o sea, hay receptividad? ¿Van las mujeres, van niñas, participan, hay interés? Sí, vemos mucho interés y también bastante receptividad. También en los municipios estamos contando con el apoyo, estamos tocando todas las puertas y yo creo que esto va a beneficiar a todos finalmente y a todas. Bueno, la felicito por ese trabajo, de verdad, doctora, porque sí es necesario. La información es la vacuna contra la violencia. Una mujer que conoce sus derechos, que sabe qué conductas de las que está siendo víctima son pasibles de ser denunciadas y abrir un proceso, está bien. Somos una hermandad, debemos ser solidarias entre las mujeres y apoyarnos. Te agradezco mucho. Gracias a ti, Pamela. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Hacemos una pausa y vamos con información del mundo.